A veces vivimos nuestra vida cotidiana sin ser conscientes de que a nuestro alrededor puede haber cientos de objetos con historias detrás. Me refiero a objetos poco comunes o que incluso a veces acarrean maldiciones. Esta vez, con respecto al tema del que tratará este video, quiero centrarme en el apartado visual, en cómo las imágenes nos pueden transmitir sensaciones desafortunadas o imprimir en nosotros una sensación de peligro inminente que, desgraciadamente, tarde o temprano se termina manifestando en algo verdadero. Y es que a lo largo de la historia han existido y existen aún muchas pinturas, cuadros o imágenes creados por seres humanos que se dice encierran desdicha. Por ejemplo, contéstate a ti mismo si alguna vez has visto la siguiente pintura. ¿La reconoces? ¿Se te hace familiar? ¿Has visto un rostro como el de este niño en alguna otra obra? Este es el cuadro del Niño que llora, una serie de cuadros pintados por el artista italiano Giovanni Bragolin. El cuadro del Niño que llora ha sido encontrado adornando muchas casas y se dice que generalmente atrae desgracias en las viviendas en donde se halla. Este cuadro y algunos otros más te presentaré en este video, donde trataré sobre algunas terroríficas pinturas que irradian una extraña sensación. Imágenes de desventura, pintadas por manos humanas, obras artísticas que comúnmente se suelen asociar con la tragedia. Presta atención a este video y al final te invito a sacar tus propias conclusiones del por qué obras de arte visuales, como las que te mostraré, llegan a ser consideradas malditas. El primer cuadro, El Niño que llora, tal como he mencionado, fue realizado por un pintor italiano de nombre Bruno Amadio, el cual luego adoptó el seudónimo de Giovanni Bragolin. En cuanto a Bruno, es relevante decir que durante su juventud formó parte del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue su fuente de inspiración, se dice, para pintar la serie de cuadros de los niños que lloran, pues durante su tiempo como soldado, vio a muchos niños en lugares azotados por la guerra, niños que tenían una marcada expresión de tristeza en el rostro. Los cuadros de los niños que lloran se vendieron como pan caliente. Pronto ganaron gran fama y esto conllevó a que estos cuadros llegaran al interior de una larga cantidad de casas en distintos países. Pero en una ocasión, un bombero de Yorkshire informó al diario británico The Sun que, tras un incendio devastador en un hogar, encontraron el cuadro del niño que llora en perfecto estado. Tras esto, se fueron conociendo más historias similares, donde siempre que el fuego consumía casas o instituciones, el cuadro del niño que llora no sufría ningún daño, mientras que todos los ocupantes, incluyendo niños, perdían la vida en dichas desgracias. Naturalmente, debido a estos casos, fue comprensible que la gente asumiera que el hecho de que el cuadro nunca sufre ningún daño cuando el lugar en donde está se quema, es porque es una obra maldita. Ahora te quiero apartar este momento para que observes al niño que llora. Hay, además, una característica curiosa y algo espantosa en esta obra. Se dice que si lo invertimos, se puede observar cómo un monstruoso pez devora al niño. ¿Será por eso que está llorando? El siguiente cuadro maldito se titula The Hands Resist Him, o en español, Las manos lo resisten a él. Esta pintura siempre me ha llamado mucho la atención y me parece particularmente tétrica. Antes de avanzar, sin embargo, te quiero recordar que me ayudarías mucho al crecimiento de mi canal suscribiéndote y activando la campanita. Te lo agradezco muchísimo desde ya. Vamos con el siguiente. The Hands Resist Him. Esta es una de mis pinturas favoritas y una de las que más inquietantes me parecen, además de que genera una sensación bastante rara.
que quizá tú también estés sintiendo en este momento al contemplarla. The Hands Resist Him fue pintada por el artista Bill Stoneham en el año 1972. Stoneham declaró que el niño en la imagen está inspirado en una foto de sí mismo cuando tenía 5 años. La pintura fue primero exhibida en una galería de arte y después de la muerte de quien primero la compró, el actor John Manley, el cuadro pasó por distintos dueños, hasta que en cierto momento empezó a ser subastado por la página eBay. Los dueños en ese entonces de la pintura aseguraron en la descripción adjunta que consideraban que esta obra de arte estaba maldita, pues por la noche les daba la sensación de que los personajes en el cuadro se movían, o sea, que salían de la obra y recorrían la casa, para luego retornar a su espacio. También dijeron que creían que la muñeca que aparece en el cuadro apunta al niño con una pistola y que tenían evidencia fotográfica de ello. The Hands Resist Him con el tiempo se ha vuelto una obra ampliamente conocida en internet. Te quiero pedir ahora que analicemos el cuadro. Como puedes ver, aparece un niño con una mirada asustada, quizá, quien es, según el autor, el mismo cuando pequeño, como ya mencioné. A su lado hay una muñeca extraña que sostiene un objeto desconocido. Todo el cuadro presenta un ambiente muy raro, pero quizá una de las cosas más inquietantes es la ventana sobre la que están paradas ambas figuras y las manos que se posan en el vidrio, como queriendo agarrar al pequeño hombrecito. No es sencillo poner en palabras precisas lo que me genera esta obra de arte. ¿A ti qué te produce? Te animo a dejar tu impresión sobre este cuadro en los comentarios. El último cuadro. La mujer con la cara dividida. Del último cuadro no hay una imagen 100% certera, porque este forma parte más bien de una anécdota personal, y como no tengo una imagen real de la pintura, te la describiré, para que te hagas una idea lo más precisa posible de cómo era. Lo que te voy a contar a continuación es cómo yo personalmente contemplé un cuadro embrujado y lo que éste produjo después en una persona que era de mi familia. La primera vez que observé el rostro de esta mujer que aparecía en la pintura fue una tarde en la casa de una tía. Yo era bastante joven, debo haber tenido unos 12 años, y pasaba por un pasillo que daba al dormitorio de mi tía. Un pasillo oscuro y estrecho, he de decir. Pasando por allí, estaba a la vista esta última pintura que mencionaré en este video. Como he dado un poco a entender, la obra de arte consistía mayormente en la cara de una mujer, que ocupaba casi todo el espacio. Era el rostro de una mujer de unos 30 años quizá, con una línea divisoria a la mitad de su cara, con un lado de un color como plateado, si no recuerdo mal, y el otro lado azul. La fémina tenía el pelo color entre cobrizo y pelirrojo, y el fondo del cuadro era como un cielo de noche, con estrellas. En toda esta descripción que he hecho, me he esforzado por entregarles de la forma más clara posible la imagen que tengo de esta pintura en mi cabeza. ¿Qué sucedía entonces con este rostro de mujer?, se preguntarán. Tal como les decía, la primera vez que observé esta obra, yo iba pasando por el pasillo y debo decir que el cuadro me llamó profundamente la atención, desde un primer momento. Me quedé de pie a mitad del pasillo observando el rostro de la mujer. Me quedé como hipnotizado. Quizás sería la mística del cuadro o que percibí que algo extraño había en él, lo que me hizo quedarme durante esos segundos analizando ese rostro de mujer. Siempre he sido una persona con fuertes presentimientos, y en ese instante me dije a mí mismo, sin ninguna certeza más que la mía propia, que ese no era un cuadro normal, y que algo iba a pasar con esta extraña pintura de este rostro sobre un nocturno fondo estrellado. Mi predicción se cumplió. A los días después escuché una historia escalofriante en mi casa.
Mi abuela empezó a contar que su hermana, quien hoy ya no está en este mundo, por esa época se encontraba en la casa donde mi tía tenía esta pintura y que al pasar por allí, frente a la pintura del rostro de la mujer, la hermana de mi abuela sintió un terror inexplicable. Me contó mi abuela que esta hermana de ella sintió que la piel se le ponía como de gallina y empezó a gritar que el cuadro de la cara de esta mujer estaba maldito. Fue tanto el escándalo que en la casa se produjo un ambiente de pánico y tuvieron que mandar a llamar a un vecino que ayudó a que la cargada pintura, me refiero a que estaba cargada con energías negativas, conociera su destino final. La quemaron. Quemaron el cuadro del rostro de la mujer de cabello pelirrojo que aparecía delante de un cielo nocturno. Solo así la hermana de mi abuela se pudo calmar, sintió como si se sacara un gran peso de encima y pudo respirar tranquila. Y después de escuchar esta historia, yo me quedé con una sensación difícil de explicar. Efectivamente, había estado frente a frente en algún momento yo con este cuadro maldito, mirando el rostro de la mujer en él, a tan solo unos centímetros de mi propio rostro, y aquí sigo sin consecuencias aparentes. Espero que haya sido de tu gusto este video sobre pinturas que acarrean maldiciones. Te agradecería tu suscripción y comentario, pues si tú comentas, YouTube mantiene a mi canal en el algoritmo y sigue en crecimiento. También si puedes compartir el video, mejor aún. Te agradezco mucho tu visita y la próxima vez que sepas de alguna pintura maldita, recuerda este video.